yo soy Francisco Campo, estuve de párroco en Boltaña durante 15 años y formaba parte de la comisión de los sacerdotes encargados de ir recogiendo restos de los sacerdotes mártires, porque había un proyecto de preparar como un altar martirial en la catedral. Y dentro de aquella comisión pues era uno de los componentes. Y estando en Boltaña, como te digo, pues tuve la ocasión de recoger restos. En ese mismo día recogí restos de 2 sacerdotes. Uno, Antonio Sarrablo, que estaba en un pueblecito arriba en la montaña en Burgasé y había sido enterrado en tierra. Y había 2 sacerdotes allí con pico y pala, ¿sabes? Empujando allí los 3 o 4 y intentando llegar pues a donde se encontraban los restos. Los recogimos en una bolsa y los bajamos a Barbastro. Pero allí también cerca, en esos mismos pueblos que yo entonces era el sacerdote responsable de toda aquella zona, allí mismo en aquella zona también murió uno que se llamó Joaquín Bistué, o Bistué, no recuerdo ahora, yo creo que es Bistué, Joaquín. Y este Joaquín, pues la forma de morir fue que él, al ver aquellas circunstancias y aquella gente salvaje que actuaba de aquella forma, pues él se escapó por el monte. Había un poco de bosque allí cerca del pueblo, pero que los que fueron a cogerlos y a martirizarlos, pues intentaron cogerlos como si fuera una especie de jabalí, igual que iban a cazar los bichos por ahí por el monte, pues de esa forma también fueron a por el sacerdote. Y lo encontraron y le tiraron, le pegaron un tiro en la cabeza y le tiraron con los cazadores dicen postas, que es la munición que se emplea para matar a los jabalíes. Cuando van a cazar por allí, por aquellos pueblos, pues llevaban esa munición. Y con esa misma munición mataron al sacerdote. Entonces, el día ese que íbamos recogiendo los restos, había unos feligreses de aquel pueblo, se llamaba La Velilla, ese pueblecito, allí cerca de Jánovas, y había unos feligreses que vivían en Boltaña mismo, y ellos fueron los que me dijeron a mí que estaba enterrado Mosén Joaquín en la tumba de su misma madre, en el cementerio. Es un pueblo que está deshabitado. Fuimos al cementerio, ese señor nos acompañó, limpiamos un poquitín la entrada, desprendimos los ladrillos que estaban tapando la boca de la tumba del cementerio y entonces yo, pues claro, había que recoger los restos. Estaba allí enterrado con su madre. Yo me metí por el nicho para adentro y fui sacando todos los restos, los de su madre y los suyos. Los compañeros yo se los iba entregando y los iban colocando en el suelo en distintos sitios y se notaba perfectamente los que eran propios del sacerdote, que eran de distinto color, de distinto tamaño, y los que eran de su madre, eran más oscuritos. Su madre era ya más mayor y hacía unos cuantos años que estaba enterrada. O sea, se notaba diferencia. Y entonces aquellos restos, pues los fuimos recogiendo también y los bajamos a la catedral. Y yo recuerdo que el día que habíamos recogido restos de muchos sacerdotes de la diócesis y los trasladábamos a la capilla martirial de la catedral, pues los trasladábamos en unas urnas, y yo recuerdo que iba con mi compañero de Boltaña y yo mismo llevé los restos de este Mosén Joaquín, el del nicho, el que estaba enterrado con su madre, y con el compañero mío de Boltaña, con Jesús, pues yo mismo era el que trasladé en la urna
a la capilla martirial de la catedral. Y allí en la catedral están, junto a otros compañeros. ¿Cómo reconoció? Y con el obispo. ¿Cómo reconoció el cadáver, el cráneo? Hombre, el reconocer, yo pues, no soy ningún técnico en medicina, ni forense, ni nada, pero se notaban a simple vista el color de los restos, eran distintos, eran más grandes, más claritos. Recuerdo que tenían un color un poco así, como más amarillos, más beige, color beige. Y el de la madre era un color más oscurito, un marrón más oscuro, ¿sabes? Los huesos. Y de esta forma lo reconocí. Y claro, lo reconocí porque al coger el cráneo, cojo el cráneo y cuál fue mi sorpresa, que se le notaban allí en una parte, no sé si era la derecha o la izquierda de la cara, de la sien, se notaban los 9 agujericos que le habían hecho las postas, la munición que habían empleado para matarlo. Porque eran unos cazadores los que habían ido a por él. Le habían pegado tiros igual que si fuera un jabalí. Y entonces se notaba perfectamente los agujericos allí en un extremo del cráneo, y claro, eso te da pie para decir, pues estos huesos son los del sacerdote. O sea, era evidente, vamos, no había ninguna duda. En fin, esto es así a grandes rasgos, un poquitín la historia, son momentos muy emocionantes. Yo recuerdo que cuando estábamos allí con los compañeros, pues claro, nos poníamos a rezar allí, algunas veces nos poníamos de rodillas, como uno que dice, Dios mío, estos han sido los que estaban en estos pueblos, y murieron así, pero ellos eran los que daban el callo allí, con la extensión del Evangelio, con la vivencia de la fe diaria en aquellas parroquias, y aunque fueron maltratados, pero sin embargo son el fundamento y la base de la Iglesia. Sobre sangre martirial está fundada la Iglesia, y han sido los auténticos hijos de la Iglesia, los más electos, los más importantes, los mártires.